Muy buenas noches, ahora sí, parece que antes teníamos algún problema técnico. Vamos a mirar a las noticias del día, lo hacemos empezando por una OTAN que ha tenido que justificarse frente a Ucrania. Un funcionario de la OTAN, además ligado al gabinete de Jens Stoltenberg, del secretario general, dijo que una opción para lograr la paz, para ponerle fin al conflicto, era que Ucrania cediese parte de su territorio a Rusia. Ha dicho Kiev que es injustificable, que bajo ningún concepto y que no se entiende que un funcionario del gabinete de Stoltenberg diga esta barbaridad. Y que sería tanto como decir que Rusia ha ganado. Ese es el nivel. Ha salido la OTAN corriendo al paso, claro, a decir que, bueno, que esto era unas palabras sacadas de contexto, explicando un poco todo. Bueno, no las hemos sacado nosotros ni las está sacando los medios. Es que se ha dicho así, es normal que Zelensky, que está buscando el apoyo, se sienta ofendido porque el funcionario de la OTAN lo que ha dicho es que entren en la OTAN, cedan un poco de territorio, fin del conflicto. Como una posibilidad. Evidentemente se entiende lo que está diciendo el funcionario, claro, hay N posibilidades, pues esta es una. Claro, para Zelensky es inadmisible que esto salga del gabinete de Jens Stoltenberg. Y es lógico el enfado. Ha salido la OTAN corriendo a decir que la postura no ha cambiado para nada, que van de la mano de Ucrania, que Ucrania será miembro de la OTAN tras la guerra y que van de la mano de Ucrania hombro con hombro hasta el final. Evidentemente así soslayan un poquito el enfado de Ucrania. Ojo, van a ver cómo cerramos hoy el círculo, porque ojo Alemania también con la OTAN. Si me permiten, acaba de firmar Arabia Saudita 5 acuerdos con China en materia de vivienda, más de 5.000 millones de riales. ¿Qué tiene y por qué se dice esto? El hecho de que esté firmando un acuerdo Arabia Saudita con China, bueno, 5 en este caso, en materia de vivienda y en riales. ¿Por qué es importante o por qué son importantes estos dos detalles? Por un lado, porque viene a sostener en materia de vivienda ese dinero, Arabia Saudita, con esa inversión, que además les va a beneficiar, son acuerdos que les permiten también el traslado de personal, etcétera, etcétera, viene a sostener un sector que en teoría viene a estar muy golpeado y del que se habla muy mal. Y para el que China desde esta misma mañana venía pidiendo inversiones. 5.000 millones de riales. Y ahí la segunda, ¿por qué riales? Ya saben que los BRICS, que tienen cumbre entre el 22 y el 24 de agosto, es decir, la semana que viene, tienen a esta parte de los árabes dentro del punto de mira para precisamente volver y formar parte, para que formen parte de ese club de los BRICS. Lo llamativo aquí es que ya saben que además los BRICS insisten mucho en que para desdolarizar la economía, para intentar salir de esa especie de yugo estadounidense que le llaman ellos, están haciendo mucho hincapié en forzar la máquina y en hacer todas las transacciones o en yuanes, como divisa elegida, o en moneda local. Claro, en este sentido hay países, Arabia Saudita uno de ellos, que prefieren hacerlo en su moneda local. Fantástico. Los BRICS lo permiten y lo apoyan y además, no solo eso, sino que tratan incluso de promocionar ese tipo de actitudes. Así que ese doble juego con esos 5 acuerdos que acaban de firmar es muy, muy relevante. Por cierto, que hablando de divisas, estamos muy pendientes de que Rusia pueda imponer control a las divisas extranjeras, a cómo salen, incluso a la fórmula en la que las empresas ingresan luego sus ganancias. Es decir, a intentar que las empresas extranjeras que ganan el dinero en Rusia lo hagan y emitan y circulen en rublos una vez están dentro, y sobre todo a los que están también ganando dinero fuera, que cuando lo reviertan a la economía rusa lo hagan en rublos, intentando además deshacerse del resto de divisas. Vamos a ver qué ocurre y si hay controles de algún otro tipo. Vladimir Putin ha reunido a su gabinete, ministro de Economía a la cabeza, para tratar de ver cuáles son estas medidas. Ya el ministro de Economía dijo que hacía falta un control de divisas el lunes, cuando el Banco Central de Rusia subió un 3,5 las tasas de interés. En eso está Rusia en lo económico, intentando proteger a un rublo que está muy golpeado, que está en niveles no de inicios de la guerra, pero sí en el menor nivel desde que se recuperase de esa fuerte caída que sufrió el rublo al comenzar la guerra en Ucrania. Dicho esto, y por cierto, hablando de la guerra, vuelta a los bombardeos contra los puertos del Danubio, vuelven un día más, lo han hecho durante toda la madrugada, es verdad que han cesado, es probable que vuelva a ocurrir esta noche, bombardeos en la región de Odesa, en los puertos del Danubio, incluso muy cerquita de Rumanía, que ha denunciado ya este tipo de actos, porque además dice, está ocurriendo una cosa, y es que está recibiendo menos, o sea, casi 1,5 millones de toneladas de grano menos de las que recibía hace un mes. Recibía en torno a 8,5, ahora 7,1, más para que se hagan la idea. ¿Por qué ocurre esto?
porque Rusia está copando el Mar Negro con los buques de guerra. ¿Qué ha hecho Ucrania? Montar un corredor desafiando esa supremacía, en teoría, en el Mar Negro marítima de Rusia sobre Ucrania. Ha montado un corredor que ha llamado de seguridad y le ha funcionado. Las dos cosas son verdad. Ha salido por allí un primer buque, bandera de Hong Kong, gran ucraniano, intentando sacarlo también vía Mar Negro. Es decir, no renuncia Ucrania, a pesar de las dificultades con las que se está encontrando, a seguir gestionando el grano, porque Rusia es uno de los principales exportadores de grano, pero Ucrania también. Y quedarse sin ello sería importantísimo. Es justo, además, de hecho, lo que está intentando precisamente Rusia, cortar por ahí. Eso es lo que quiere. Bueno, veremos qué ocurre con esto. Y vamos a ver si el corredor sigue funcionando. De momento, insisto, lo que sí está funcionando es que Rusia está logrando que salga menos grano, aunque sigue saliendo. No ha conseguido tampoco cortarlo del todo. Sigue esa guerra y sigue en ese intercambio de drones de un lado a otro. Por cierto, que Estados Unidos le ha pedido a Irán, dentro del marco que están negociando del acuerdo nuevo nuclear, en realidad se han sentado allí y le han dicho, hombre, podríamos ser más laxos en el acuerdo nuclear si dejáis de enviarle drones militares a Rusia. Y si dejáis de enviarle repuestos. Entonces sí, lo podemos ver. No se han pronunciado acerca de nada de esto. Por cierto, que Estados Unidos ha emitido nuevas sanciones, pero contra Corea del Norte. El Departamento del Tesoro ha dicho que, bueno, ha sancionado a 3 entidades en el marco de las sanciones a Corea del Norte. Son entidades que tienen que ver con los intercambios financieros y, bueno, pues seguramente con la compra de algunos de estos materiales. Si se meten en el Departamento del Tesoro estadounidense pueden ver las 3. Una de las 3, además, está en Rusia. Quiero decirte que ahí hay un intercambio claro de materiales que seguramente tenga mucho que ver con esto que está intentando ahora Estados Unidos, que es dejar de darle repuestos a Rusia. Aunque no se sabe, no sé uno hasta qué punto, en realidad ese intercambio entre Corea del Norte y Rusia y Corea del Norte no va al revés. Por cierto, Estados Unidos, si me permiten, Anthony Blinken, secretario del Tesoro estadounidense, le van a escuchar. Esto dice de lo ocurrido con el golpe de Estado en Níger. Le escuchamos. I believe that there continues to be space for diplomacy in achieving that result. The pressure that's been exerted by many countries, including through ECOWAS. Dice Blinken que la vía diplomática todavía no ha terminado y que se puede hacer presión, que ya lo han ejercido muchos países, para terminar o para darle la vuelta a lo ocurrido con el golpe de Estado contra Bazoum en Níger. Bueno, a ver, vía diplomática y hacer mucha presión. Bueno, vamos a intentar entenderlo bien, pero es raro. Como mínimo es raro. Y no sé yo si se le puede dar la vuelta, al menos de momento, en tanto que pareciera que hay ciertos intereses detrás del golpe de Estado en Níger, de esa parte del bloque de China y Rusia, que es difícil que se alineen con la de Estados Unidos y Europa. Vamos a ver qué ocurre ahí, porque esa vía diplomática sí parece rara, o parece raro que se vaya a explorar bien. Vamos a ver, porque quienes dieron el golpe de Estado en Níger no parecen dispuestos a pactar nada con Europa o con Estados Unidos. Es verdad que Europa siguen enviando de momento uranio y oro, no lo hacen ya Francia, como país en sí, aunque luego Europa se lo está trasvasando, pero bueno, es la típica medida estética que dice mucho también de las motivaciones de quien da el golpe de Estado. Y vamos a ver si efectivamente la vía diplomática no estuviera muerta, aunque lo que está ocurriendo en Níger no ha terminado. Eso ya se lo advertimos desde aquí. Eso va a tener nuevos capítulos y sería bueno no perderlo de vista, sobre todo porque pudiera haber nuevos golpes de Estado contra quienes lo han dado si esa vía diplomática que Anthony Blinken dice no termina de ver la luz. Por la presión del propio Estados Unidos. En fin, en lo económico, más allá de las tasas de la Reserva Federal y de esa disparidad de opiniones que pueda haber sobre si se suben o no los tipos de interés, que parece claro que cada vez más la idea es un pelín más, un pellizco más. Hay ciertos miembros, un pellizco más, una subida de tipos más. Y así sí que creo que el ritmo puede ser, o creen que el ritmo va a ser bueno en la bajada de la inflación, mientras que además están evitando la recesión. Hoy, inicios de nueva construcción de viviendas, dato positivo para la construcción de viviendas. No sé si tanto para una Reserva Federal que quizá lo esperaba, o quizá está viendo cómo, desde que ha hecho la pausa, se están lanzando nuevamente los constructores a paliar un déficit de vivienda que es real, pero que no estaba entrando en los planes de los constructores porque pensaban, si va a haber recesión y además me están subiendo el tipo de crédito
por culpa de la subida de tipos de interés, no hago nada. Y desde que ha habido pausa están otra vez lanzados a la construcción de nuevas viviendas. En Europa, les decía yo, en lo económico, PIB de la eurozona, hemos conocido hoy 0,3% en el intermensual, 0,6% de crecimiento en el interanual. Está bien, pero es que el año pasado estábamos peor. Es verdad que es un dato que muestra crecimiento, pero vamos con los peros, si me permiten. El primer pero es que Alemania, la locomotora, está en contracción, que lleva así todo el año y que va a terminar así casi todo el año. Bueno, ahí pueden ver esos movimientos, esa caída. En concreto, el euroárea es la roja, va muy en línea de todas formas de la propia euro. Y cómo va Estados Unidos, ¿no? Que se le ve más arriba el crecimiento. Tanto Europa en conjunto como Estados Unidos crecen por encima de la zona euro. Pero es verdad que la zona euro crece. Pero les decía yo, datos negativos. Alemania lleva 4 meses en contracción. O va a hacer, perdón, lleva 6 meses. Va a hacer un tercer trimestre, casi con toda seguridad, lo ha dicho este hombre de aquí, Olaf Scholz. Y casi con toda probabilidad va a cerrar todo el 2023 en negativo, en recesión. Está atravesando, ha dicho Olaf Scholz, tiempos difíciles. Ahora vamos con lo que ha dicho el propio Scholz. Países Bajos en recesión técnica. Ya, porque con este segundo trimestre han caído un 0,2, más el 0,4 que cayeron en el primero, recesión técnica, 2 trimestres en negativo. Francia crece un 0,3, España un 0,4, se estanca el crecimiento. Italia en crecimiento negativo, primer trimestre. Y en Reino Unido, es verdad, fuera de la zona euro, sí, pero se disparan los alquileres porque consiguen que los precios de la vivienda caigan y la inflación pasa del 7,9 al 6,8%. Que pareciera un buen dato, pero sigue siendo muy alto, sobre todo si van a subir los precios de la energía o de los alimentos a tenor de lo que está ocurriendo en África y en Ucrania. Pero vamos a ver si eso pasa. Dice Olaf Scholz que la economía, con respecto a la energía, para empezar, dice que deberían de bajar más. Hombre, como deber, ojalá. Pero es que las cosas no lo sé. Habrá Olaf Scholz, desde luego, más que nosotros. Pero dice que deben de bajar los precios de la energía y que Alemania, lo reconoce el propio Scholz, está atravesando tiempos complicados. Dice que la economía alemana atraviesa textualmente tiempos difíciles, pero que ha superado la crisis mejor de lo que muchos habían predicho. Y que en ese sentido están saliendo bien parados. Dice también que Alemania está, de hecho, bien posicionado para hacer frente a los problemas actuales de la economía. En eso está Olaf Scholz. Insisto, mientras el resto miramos a otras cuestiones. Por cierto, y sobre Alemania, Sergio Fernández, resulta que decía yo que la OTAN estaba contestando a Ucrania que había sido un malentendido de un funcionario, pero es la propia OTAN quien no solo se ha llevado el enfado de Zelensky, sino que hoy se ha llevado un revés importante en términos presupuestarios de Alemania, que donde dijo, no os preocupéis que yo pongo el dinero, Sergio, no va a poner todo el presupuesto que había prometido. Muy buenas noches. Sorpresa y desde luego muy negativa para la OTAN, y es que el gobierno alemán, ojo con esto, se ha retractado de un plan para comprometerse legalmente a cumplir el objetivo del gasto militar, el 2% anual de la OTAN, algo en lo que ha insistido mucho durante los últimos meses Jens Stoltenberg, precisamente el secretario general de este organismo. Una cláusula correspondiente en un proyecto de la ley de financiación presupuestaria aprobado por el gabinete del canciller Olaf Scholz hace apenas unas horas, hace apenas unos minutos, ha sido suprimida con muy poca antelación. Para que se hagan una idea, este cambio lo que significa es que Alemania va a poder mantener su promesa actual de cumplir el objetivo del 2% de media en un periodo de 5 años. Aquí está la trampa porque, claro, las afirmaciones que había hecho el canciller alemán es que este objetivo del 2% se va a cumplir inmediatamente. De hecho, el 27 de febrero de 2022, que no se nos olvida, hace poco más de 6 meses, anunció un cambio radical, justo 3 días después de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Dijo hace poco más de un año y medio, a partir de ahora vamos a invertir más del 2% en defensa año tras año. Esto es lo que decía hace un año y medio, pero ahora está haciendo pues todo lo contrario. Con esta cláusula se desmarca de las intenciones de la OTAN y sobre todo deja una especie de laguna legal en la que a partir de ahora pues Alemania no va a tener que cumplir este objetivo del 2% del gasto en defensa a corto plazo. Tiene un periodo de 5 años para cumplirlo. Precisamente muchos de los aliados de la OTAN han criticado duramente a Berlín porque no estaba cumpliendo este objetivo anual del 2% y ahora pues van a criticarle con más motivos porque va a tener un periodo de 5 años para cumplir con el objetivo de la OTAN, para cumplir con el objetivo del gasto en defensa, más aún si cabe con este conflicto creciente entre Rusia y Ucrania, pero Alemania va a lo suyo y se desmarca de este objetivo del 2% del gasto en defensa, José. Pues ya, si ni el 2, claro que están poniendo mucho más, dirán ellos, ¿no? Llevan casi 22.000 millones puestos en Ucrania y ya ha ido el ministro Lindner, ya fue el lunes,
a ver cómo iban a hacer la reconstrucción y cuánto se podía quedar Alemania después, que han firmado, de hecho, un memorándum de entendimiento para precisamente poder quedarse con, si fuera necesario y dadas las inversiones, con lugares o administraciones públicas, o sea, cuestiones de la administración pública, los alemanes, tanto en términos materiales como en términos teóricos, quiero decirte, técnicos. Resulta que ahora podrían los alemanes manejar ciertas cuestiones en Ucrania en el futuro, cuando acabe la guerra. Es un poco lo que está firmando ahora Lindner. Se salen del asunto OTAN, pero mira, Sergio, piensan en esto. Por cierto, que con la OTAN sí está cumpliendo Finlandia, que va a construir uno de los mayores refugios anticrisis, le han llamado. Son refugios nucleares contra, bueno, problemas que haya de grandes problemas químicos, grandes problemas nucleares. Y Finlandia sí está comprometida, va a construir ese refugio. Ahí se van a meter medicinas, se va a meter... bueno, una serie de cuestiones para material militar, se va a tratar de tener también a una serie de personal efectivo vigilándolo todo, una suerte de lugares donde puedan acudir primero sanitarios y militares, segundo los propios civiles incluso, en caso de necesidad, ante una pandemia, una crisis nuclear, etcétera. Van a construirse 4 en la Unión Europea, lo ha dicho la Comisión. Bueno, en ese sentido, Finlandia va a construir el mayor de ellos. Y si me permitéis, terminamos esta parte de las noticias del día en España. Aquí se busca presidente. Decía Alberto Núñez Feijóo hace apenas unos instantes, el presidente del Partido Popular, que el jefe de Estado debe de tomar medidas, que está seguro de que el jefe de Estado hará lo correcto, ha dicho. Dice Pedro Sánchez, escuchamos, que se está presionando demasiado al rey. La apuesta del señor Feijóo con Vox ha fracasado y el Partido Popular tiene un largo camino por recorrer por delante para decidir qué quiere hacer en el futuro, qué quiere ser a partir de ahora, a qué derecha europea se quiere parecer. Y ese camino comienza ya, demostrando si es capaz de entender y de respetar nuestro sistema parlamentario, aceptando algo tan básico y tan legítimo como que en España gobierna quien obtiene más apoyos, o si también en esto van a demostrar el desconcierto y su incapacidad como están. Bueno, efectivamente gobierna quien tiene más apoyos. Esto lo reconoce el Partido Popular. Ha dicho Alberto Núñez Feijóo que el problema no es ese, el problema es que han ganado las elecciones y que hay quien tiene mal perder, también ha dicho. Y que en eso espera que ante el tipo de pactos que está planteando Sánchez, el jefe de Estado, bueno, pues haga también lo que tenga que hacer. No he dicho esto ni lo contrario, pero cuidado porque es verdad que se está planteando esa amnistía y ese referéndum en Cataluña como medidas previas ante cualquier pacto de investidura. Ya comentábamos aquí, con los compañeros de Mercados también, que lo que pareciera que se está cerrando en realidad es una no amnistía, sino indultos, y no un referéndum como tal, sino, o sea, un referéndum pero no vinculante. Bueno, vamos a ver si todo eso se da y si todo eso ocurre. Hasta aquí este bloque de noticias del día, pero no es todo lo que está ocurriendo.